espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de expresiones algebraicas. Ese es el tema donde todo el mundo habla, que es cuando la matemática se complica, porque se mezclan números y letras, pero la verdad no es tan difícil. Como yo siempre lo he dicho, bueno, eso lo han dicho otras personas, ¿no? Yo no me inventé esa frasecita. La matemática es como una especie de juego. Cuando conocemos las reglas, pues nos divertimos. Cuando no, pues nos parece aburridor. Entonces vamos a hablar de las expresiones algebraicas, sus partes, las más simples, las más elaboradas y como siempre al final veremos ejemplos. Entonces te recomiendo que te quedes hasta el final. Entonces, mira, cuando hablamos de expresiones algebraicas nos referimos a expresiones matemáticas donde se involucran números y letras al tiempo. Esa es la manera más criolla o más común de decirlo. Un ejemplo sería este. Entonces, miren, aquí yo tengo una operación matemática donde están involucrados números y letras. Ahora, ¿cómo se lee eso? En las expresiones algebraicas, cuando no hay operaciones, miren que aquí en este 3 está al ladito del A, y este A está al lado del B, y este B está al cuadrado, pues parece ser que aquí no hay operaciones. Realmente hay una multiplicación. Es decir, que aquí no parece, pero aquí hay unos signos de por. ¿Por qué no se colocan? Porque muchas veces, como estamos utilizando letras, aquí se puede utilizar la letra X, entonces sería como un poco confuso. Entonces, estas expresiones algebraicas tienen partes. ¿Cuáles son las partes de ellas? La primerita es la que conocemos como coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Es este. Ese es el que se conoce como coeficiente. ¿Por qué se conoce como coeficiente? Porque es la partecita que es un número. Coeficiente. Este coeficiente puede ser un número natural, puede ser entero, puede ser racional, en general puede ser cualquier número real en el contexto en que nosotros estamos hablando. Porque hay expresiones algebraicas donde los coeficientes pueden ser hasta números complejos, pero pues ya estoy hablando de matemática un poco más sofisticada, ¿no? Voy a correr un poquito acá al frente para que ustedes puedan ver un poco mejor. Esto se lo voy a correr para acá también, para que me quepa todo. Entonces, eso. Creo que así está mucho mejor. Entonces, las letras tienen también un nombre. ¿Cómo se llaman esas letras? Esas letras se llaman parte literal. ¿Por qué literal? Porque precisamente no sabemos qué hay dentro de esas letras. No sabemos qué hay dentro de ellas. Entonces, estas letras, dependiendo del contexto, pueden representar diferentes cosas. Parte literal. En el contexto de que nos aparezca una expresión algebraica en una ecuación, se llaman incógnitas. Cuando tenemos una función en términos de una expresión algebraica, se llaman variables. Entonces, estas letras juegan un papel dependiendo en qué contexto las veamos. Entonces, se conocen como parte literal. Parte literal, ¿qué son? Simplemente las letras. Lo que está por allá arriba encaramado, voy a colocarlo en azul, se conoce como exponente. Este numerito acá simplemente es el exponente. Entonces, cuando tenemos este ejemplo, 3ab al cuadrado, podemos identificar fácilmente que, primero que todo, su coeficiente es 3. Sus partes literales, son A y B. Y sus exponentes
en el A es el 1. Aquí no vemos el exponente, aquí no está. Aquí no está el exponente. ¿Por qué? Porque siempre se omite cuando es 1. Entonces, al A le corresponde el 1. Y al B, su exponente es el 2. Entonces, estas son las partes y así es como se identifican en una expresión algebraica. Recordemos, coeficiente es el número, parte literal son las letras y exponente son, valga la redundancia, los exponentes que están arribita de cada una de las partes literales. Entonces, teniendo en cuenta esto, las expresiones algebraicas tienen diferentes clasificaciones, particularmente de cuál quiero hablarles hoy. Sí. Ay, aquí se me fue un poquito. Miren. Si los exponentes son números enteros positivos, diremos que es una expresión algebraica polinómica. Expresión algebraica polinómica. Y esas son de las que nos concentraremos, digamos así, o la que la mayoría de las veces se concentran los cursos. Entonces, vamos a ver si nos queda claro. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. 6, este está feo, x al cuadrado, 8, y a la menos 2, 5 sobre u al cubo. Miren, aquí nos damos cuenta de que esta expresión tiene un coeficiente 6, una parte literal x y un exponente 2. Entonces aquí es como supremamente claro que esta es polinómica. En esta tenemos un coeficiente 8, una parte literal y, pero fíjense que el exponente es menos 2. Menos 2 no es un entero positivo. Entonces esta expresión no es polinómica. En contraste, esta 5 sobre u al cubo, aquí 5 es el coeficiente. Podemos decir aquí que u es la parte literal. Quiero que prestemos atención a este pequeño ejemplito. Fíjense que cuando hablo de las expresiones algebraicas, la parte literal tiene que estar arriba multiplicando, no puede estar en el denominador. Entonces aquí utilizamos una de esas famosas propiedades de las potencias, que si yo veo un 1 sobre u al cubo, yo lo puedo escribir como u a la menos 3. Los exponentes, para yo una base que está en un denominador, subirlo a un numerador, le cambio el signo al exponente. Eso es una parte de las propiedades de la potenciación que está en otro video. Voy a dejarlo por acá para que ustedes puedan también verlo. ¿El hecho cuál es? Cuando lo tenemos así, ya nos queda claro que aquí el exponente es menos 3. Entonces, aquí nos queda claro de que esta, si es polinómica, esta no lo es. Esta de acá no lo es. Y esta de acá tampoco. Uy, esa de aquí me quedó feo. Entonces, ya teniendo claro qué es polinómico y qué no lo es, podemos hablar de otros elementos que son bastante importantes. ¿Cuáles son? Voy a poner esto acá. Creo que alcanzó aquí abajo. Entonces, miren, cuando hablamos de las expresiones algebraicas, cuando intervienen sumas, ya la cosa se vuelve un poquito más interesante. ¿Por qué? Miren, vamos a hablar de monomios.
voy a quitar aquí. Voy a hablar de monomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica donde no hay sumas. Es decir, todas las que hemos visto hasta ahora. Miren. 6x al cuadrado es un ejemplo. 3u b al cubo es otro. Miren, no hay sumas. Estos son monomios. Los binomios es cuando tenemos una suma o una resta involucrada. Por ejemplo, 6x al cuadrado más 2y al cuadrado. Miren, aquí hay una suma. Entonces, aquí ya tenemos dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término de esta expresión algebraica. Y ya es un binomio porque hay dos términos. Ahora, trinomio es cuando hay tres términos y de ahí en adelante pues ya no tienen un nombre en particular. Ahora, ¿qué es importante cuando tenemos esas famosas expresiones algebraicas? En algunos casos ellas se pueden sumar. ¿De qué depende eso? Eso depende de qué elementos estén involucrados en las sumas o las restas. Entonces aquí vamos a hablar de suma de expresiones algebraicas. De expresiones algebraicas. Listo. Entonces, ¿en qué consiste? Obviamente, para sumar expresiones algebraicas debo tener como mínimo un binomio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a imaginarnos o vamos a considerar esta expresión algebraica. Es una bien larga. Listo. Esta expresión algebraica obviamente no es un monomio, no es un binomio y no es un trinomio. Ya es una expresión más larga. Mira. Esta expresión, todas las expresiones algebraicas se pueden como sumar o simplificar. No. Todo depende de lo siguiente. Yo solo puedo operar expresiones algebraicas que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. Esta expresión algebraica tiene como parte literal x y tiene un exponente 1. Esta de acá, voy a colocarla en otro color, tiene parte literal y exponente 1. Estas dos de acá no se pueden sumar. Solo se pueden sumar expresiones algebraicas que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces, aquí tenemos de nuevo esta de acá. Miren, la parte literal de esta es x y el exponente es 1. Entonces esta y esta están relacionadas. Ahora, este y tiene un hermanito por acá. Mírenlo, aquí está. Aquí está. Es decir, que entre estas sí puedo operar. ¿Y cómo se opera? Fácil. Simplemente sumamos o restamos los coeficientes dependiendo qué operación sea. Entonces, aquí yo tengo 2 más 5 y multiplico con la x. Más, aquí está ese 3 y aquí está el menos 2 y multiplico con la y. Entonces, 2 más 5, 7x, 3 menos 2, más 1, y. Cuando hay un 1, no necesita dejarse. Puede dejarla de esta manera. Y siempre se sobreentiende que cuando no aparece un coeficiente es porque vale 1.
Ah, pero les estoy dando un ejemplo como muy simplón, ¿no? Entonces, vamos a enredar un poco esto, vamos a hacerlo un poco más elaborado. Esos son los ejemplos clásicos. El profesor, por lo general los profesores siempre colocamos un ejercicio complicadito. Entonces, miren, consideremos este. 3xy al cuadrado más 6y menos 2 tercios xy al cuadrado más x menos y. Listo, voy a dejarlo así. Miren, este 3x al cuadrado tiene, voy a colocarlo aquí en rojo, como parte literal xy. El exponente de la x es 1. Recuerden, si no aparece es porque es 1. Y el de la y es 2. Yo no lo puedo sumar con este. Puedo sumarlo con este, verifiquemos. Partes literales x y y, exponente de la x1 y exponente de la y 2. Ah, entonces sí puedo sumarlos. Este con este están emparentados. Podríamos decir, yo se lo escuché esto a un colega profesor y me pareció muy gracioso, me parece decir algo que uno diría en el colegio, pero yo creo que uno debe hacer lo que sea para que sus estudiantes comprendan. Miren, es como si sumáramos entre familia. Este sería el nombre y esto es el apellido. El apellido tiene que ser idéntico. Xy al cuadrado, xy al cuadrado. Si los apellidos no son los mismos, no puedo sumarlos. Entonces, aquí nos queda fácil, bueno, entre comillas fácil, ¿no? Porque sería A3, abro paréntesis, 3, menos 2 tercios. X y al cuadrado. Entonces, voy a dejarlo por ahora así. Esta y, ¿con quién suma? Esta y tiene exponente 1, no hay más partes literales. Esta ya le encontré su parejita, este no es, toca con este. Entonces, aquí es importante darse cuenta de que si no aparece parte, si no aparece el coeficiente, es porque es un 1. Siempre vamos a acordarnos de eso. Si no aparece, es un 1. Entonces aquí lo que tenemos es más 6 menos 1 y. Aquí la x se quedó solita y eso no está mal. No tiene con quién sumar, no tiene con quién operar. Entonces aquí simplemente utilizamos la parte de suma y resta de números fraccionarios, números racionales. Recuerden que aquí, si no aparece nada, coloco un 1. Aquí simplemente voy a copiar todo esto. Entonces, si aquí no aparece nada, miren que este 3 es un número entero. Para poder sumarlo acá, lo voy a colocar un 1. Entonces, ya en esta parte puedo utilizar el truco de suma que les enseñé en otro de mis videos. Voy a dejar el enlace por acá, espero acordarme el dejárselos. Entonces aquí tendríamos 3, 1 por 3, 3. Sigue, 3 por 3, 9, menos 1 por 2, 2. Y aquí ya dejamos así, xy al cuadrado, más, ay, aquí está, esta está fácil. 6 menos 1, 5. Y la x queda solita. Entonces ya finalmente obtenemos acá 9 menos 2 sobre 3, pues 9 menos 2 es 7. 7 tercios no se puede simplificar porque ambos son primos. 5y más x. Y listo. Solucionado el problema. Aquí debí colocarlos iguales. Y resuelto quedó el problema. Así de simple, se suman o se restan expresiones algebraicas. ¿Qué es lo importante? Obviamente, fijarnos en que
la parte literal y cada uno de los exponentes correspondientes sean iguales. Aquí yo voy a hacer como una especie de zoom, se los voy a dejar acá para que ustedes puedan, si quieren, tomarle un pantallazo, guardarlo en su computador o en su celular. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Espero que se hayan entretenido tanto como yo. Por favor, si les gusta, compártanlo. Denle un me gusta. Suscríbanse al canal y espero que nos veamos muy pronto. Gracias.